Vamos a dejar de poner el foco en si vas por la calle, si vas sola, si vas de noche, si vas una falda, y vamos a poner el foco en que quien viola somos los hombres. Son resistencias ante un cambio que les hace dejar de ser hegemónicos y empezar a hablar y a confrontarnos entre hombres. Vamos a hablar entre tíos. ¿De qué nos pasa? Hay espacios para ello. Las cosas que se aprende que yo tengo que ser cuando soy un tipo, socialmente van a estar mejor valoradas. Tipo, me gusta la velocidad y entonces tengo un montón de recursos para tener un cochazo. Si a mí lo que me gusta es cuidar a la gente y no sé qué, y lo que hago es ganchillo, ¿qué está mejor visto en la sociedad? ¿Preparar la ropa de los peques y de la abuela? ¿O llevar a los peques en coche? Bueno, Pablo Santos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, muy bien, nervioso. Ya. En plan, un podcast más. Primer podcast, claro. Ya te digo, llevamos aquí un rato con la parte técnica y estoy también yo nervioso. Es que es fuerte, yo, enhorabuena, que lo sepa el mundo, la que tienes aquí montada. Muy, yo fan, enhorabuena. Joder, muchas gracias. Oye, he rescatado por ahí que te defines como sociólogo, activista y disfrutón. O sea, quiero hablar de disfrutón, por favor. No sé si yo diría que me defino así, pero me definieron así una vez y me hace mucha gracia. Pues era porque fui a un programa de la tele y iba sobre el consentimiento. Y entonces no sé cómo fue la movida, que hablando con la tipa, es que no me acuerdo cómo fue, pero le dije, pues soy un disfrutón. Bueno, como que creo que mola un montón y es muy político porque parece que a veces hablar de cosas de listos, que digo yo, ¿no? Como mucha palabra esdrújula y mucha cosa, porque soy sociólogo también, es la primera palabra que viene. También como que creo que esto tiene sentido si lo hacemos como para vivir vidas pues que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Como dicen las feministas, o sea, como... Entonces, para mí esta cosa del disfrute, en la medida en la que cada uno pueda, tiene que estar como en el centro, ¿no? No sé, como me gusta ese adjetivo, la verdad. Creo que es políticamente importante, ¿no? Como Sí. yo lo veo. Pues nada, me declaro muy fan. Pues vamos a disfrutar A de mí este rato. me llamaron así una vez y me hizo mucha ilusión. ¿En serio? Sí. A mí creo que es la segunda, pero me hace también. Pues ya para siempre, ojalá. Me hace también. Oye, Pablo, bueno, te he invitado aquí porque nos conocemos hace años. Te contaba antes que hace 10 años o no sé cuántos hará, estuve en un taller que dabas junto con otros compañeros que creo que salía de un grupo de hombres que tenías en esa época. Sí. Vale, un poco desde entonces, como que te he tenido medio cerca con este tema, luego igual hemos coincidido más veces y tal. También me siento muy cercano al enfoque que tienes. Creo que yo, que también ando en grupos de hombres, como que me mola la manera de cómo lo haces, y eso también me da más confianza para haberte invitado, ¿no? Por así decirlo. Y pues, jolín, en esta primera parte me gustaría preguntarte un poco por ti a nivel... ¿cómo acabas tú interesándote por estos temas? Por esto de trabajar con hombres o por revisarte como hombre, esto de los privilegios del feminismo. ¿Cómo llegas tú a todo esto? Wow. La verdad tendría como que pensarlo, pero creo que hay algo en el que mis colegas dicen que, que soy como un Mowgli, que me crié entre bolleras, ¿no? Y yo creo que no es tanto entre bolleras, sino entre las chicas, ¿no? O sea, que creo que hay una cosa que tiene todo que ver con ser el niño marica del cole, de siempre estar con las chicas. Entonces creo que hay una cosa que es el, no sé, como el punto primero, y que no es que lo tenga yo por esa cuestión de la infancia, sino que creo que lo tenemos mucha gente, que es escuchar y vivir de primera mano como un montón de vivencias que desde el otro lado del sexo género como que de repente no tenemos como la facilidad de ver, ¿no? Entonces como que creo que cuando ves esas cuestiones que son injustas y que generan tanto malestar, pues ahí ya cada quien, pero yo por suerte creo que soy una persona como empática y desde siempre ha sido como una percepción de que era la injusticia más grande, más extendida, más naturalizada y más, y también yo qué sé, es que ahora por lo menos las violencias se nombran muchas, no sé qué, no sé cuánto, pero hace 15 años o más, si hablamos de cuando era la infancia. Entonces yo recuerdo como ver muchas cosas y no dar crédito, en plan, pero, ¿qué cojones es esto? Entonces como que creo que hay una cosa ahí de sensibilidad, pues de toda la vida, ¿no?
Y luego, pues la verdad es una cosa que igual me arrepiento de contar, pero es como muy significativa. Yo me acuerdo en la facultad, yo estudié en políticas, en la facultad, bueno, como con mucha vida política y demás, ¿no? Como activista, de mi segundo apellido. Y entonces se formó una asamblea de mujeres, la primera de la facultad, una asamblea feminista, no una asamblea de mujeres. Y entonces pasó una cosa muy curiosa, que es que a la primera REU, pues fueron todas las compas feministas y fui yo. Vale, qué bien, guau, 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 guau. Y entonces, de repente eso generó una discusión súper tocha sobre si yo podía participar o no. Entonces, había muchas compas que decían, pero vamos a ver, ¿cómo no va a participar este muchacho que es el único que tiene ganas de estar aquí? Y otras que decían, mira, para un espacio que es nuestro, tal. Claro, 19 años o 20. En ese momento, para mí fue como muy doloroso, ¿no? Como tener toda la intención y la disposición y las ganas y la falta de herramientas para entender que no era mi lugar, ¿no? Pero, o sea, que para mí sobre todo fue entender que mi presencia no tenía que ser un tema de debate, porque ya suficiente tenían. Entonces, como que ese aprendizaje también me hizo ver como que tenía que ser en otro sitio, ¿no? Donde hacer esto. Y entonces desde ahí, bueno, pues como progresivamente fue la idea de buscar espacios, o por supuesto mixtos siempre, los que así sean, pero empezar a pensar que esto es una movida que había que trabajar entre nosotros por un montón de motivos, ¿no? Que yo qué sé, luego entraremos o lo que sea, pero bueno, pues que en la trayectoria me vienen como estos hitos, ¿no? No, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, perdón. O Sí, sea, un poco cómo llegabas a esto, ¿no? Claro. sí, pues, Mm. pues con mucha empatía y con muchas ganas de no quedarte impasible como con la injusticia, ¿no? En la medida en la que uno pueda, yo qué sé. Total. No sé. ¿Qué te, ¿Qué te ha aportado a ti pertenecer a estos círculos o aportar en esta historia, ¿no? Yo siempre pienso que, bueno, yo desde la visión de la comunicación no violenta, que dice que todo lo hacemos para cuidar necesidades, pues pienso que incluso cuando le damos a una persona que está en la calle una moneda, eso nos aporta algo, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti estar ahí de alguna manera, contribuyendo de alguna manera? Pues mira, en un primer lugar, y antes de que entraran este tipo de razonamientos en nuestra vida, muchos disgustos, mucho dolor, mucho sufrimiento. A mí mucho, 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 porque, bueno, pues porque te decía, porque soy un poco Mowgli, y entonces de repente tener que cruzar al campo enemigo, pues tampoco ha sido fácil. O sea, como tampoco durante mucho tiempo no he tenido como amigos chicos y demás. Entonces, como de repente es entender que mi lugar en este juego de suma cero de privilegios y violencias era el otro, mucho dolor, o sea, mucho sufrimiento, de verdad. También por eso son etapas de la vida, ¿no? Eh, y a la vez, justo tras esta cosa de las necesidades, y creo que muchos años después, con mucho trabajo de profesional, pero también personal, como que también me he dado cuenta que me ha dado mucha satisfacción, como poder aportar un granito de arena en algo que me creo de verdad. Y luego, por eso esto es como muy reciente, y luego me he dado cuenta que mucho reconocimiento, ¿no? Como que en un plano siempre lo he evitado porque la chapa del aliado y el nuevo hombre y no sé qué y no sé cuántos, y esto yo lo machaco con mis chicos a saco, pero también ha estado. Y entonces, pues no reconocerlo o decir qué tal, o sea, a estas alturas de la peli me parece una tontería, pero esto es muy nuevo, ¿no? Como para mí, como ubicarlo. Entonces, también ha habido eso, ¿no? Como de poder ubicar desde un sitio muy específico, ubicar, no poder aportar Ujú. a algo que me creo a saco desde un lugar, pues esto, tan específico como facilitar grupos de hombres, como que yo a mi abuela, que en paz descanse, no sabría cómo explicarle Total. el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, como muchas cosas. Agridulces, muy dulces, Ujú. pero durante muchos años muy agris, la verdad. Esto es así. Luego te propondré que lo expliquemos como si lo fuera a escuchar nuestras abuelas. ¿Vale? Pero antes, como entonces, llega un momento en el que estás en esos espacios y encuentras un poco tu lugar, que entiendo que son otros grupos de hombres, o ¿a dónde deriva esa energía, ¿no? Cómo lo canalizas?
Pues yo pasé una temporada viviendo en Argentina y allí los círculos de varones antipatriarcales que se llamaban entonces estaban como más desarrollados que aquí, como que había, como que yo creo que aquí en los 90 ya sí hubo más, pero luego hubo unos años de menos. Entonces yo ahí estuve como participando muy poco en uno de ellos y cuando vuelvo a Madrid es como, o sea, quiero esta cosa muy fuerte. Y entonces busqué, como pues esto, con colegas, no sé qué, como en entornos activistas, y estaba este grupo, que es un grupo que nace como de un taller de la acampada del 15M, y entonces, bueno, pues como que me sumo con ellos, y bueno, como que fue una experiencia súper enriquecedora para mí, súper, súper, súper. O sea, como, bueno, dolorosa, porque cuando trabajas como con el enfoque de privilegios, pues es una movida, pero a la vez muy bonita y muy cuidada. O sea, como yo les echo mucho de menos a mis chicos, les veo poco, pero al final se genera un vínculo muy guay cuando estás años como semanalmente compartiendo una cosa tan específica. Entonces creo que hay algo de aquella experiencia que, que yo veo que este es el camino, que juntarte con otros hombres en un espacio chiquito de confianza y afín políticamente, o sea, con un diagnóstico compartido, es bastante potente y bastante transformador. Entonces, como de ahí ya empieza un poco como esta perspectiva de, hostia, pues esto de los grupos de hombres tiene un sentido para trabajar todo este jaleo, ¿no? Total. De las violencias machistas. ¿Y qué hay dentro de ese grupo? O sea, si pudiéramos asomarnos hace años y ver qué hacíais ahí semanalmente, Pues que nos encontraríamos. tú sabes que esta es la cosa que más me dicen todas mis colegas. En plan, ojalá pudiera colarme y ver qué hacéis. Esto me lo dicen un Me ha montón. pasado muchas veces, de hecho, en un sitio que hicimos una cosa no mixta para hombres y era mixto, nos propusieron, o sea, todas las mujeres en plan, por favor, queremos saber qué es lo que hacéis ahí y llegamos con ellas al acuerdo de que las conclusiones las escribíamos luego en unas cartulinas y las colgábamos, bueno, abrimos la puerta al acabar para que vinieran a verlo y parecía... Tío, me recordaba a las imágenes estas de cuando hay ofertas y hay mogollón de Las gente que rebajas entra yanquis, ¿no? entrando corriendo a verlo, en plan, pero ¿de qué han hablado estos pavos, no? Y fue muy guay. Es muy fuerte porque creo que además como que hay una cosa que yo creo que es importante de estos espacios que tiene que ver con la confidencialidad por una cuestión de cuidado entre los participantes y demás, pero claro, eso al otro lado todavía se traduce en muchísima mayor expectación. O sea, Ya. ya no solo eres un tío que está haciendo cosas que no entiendo muy bien qué, pero qué chicos más majos, ¿no? Como esta cosa de la medalla de la liado Ya. total. Pero encima, como hay un halo de esto, ¿no? Como de... Normal, normal, normal. Yo me acuerdo durante la pandemia, que como trabajamos mucho en el online, una colega me dijo, ¿y si yo me conecto y pongo un nombre y apago la cámara? Y estoy ahí y nadie va a sospechar. Y yo decía, madre mía, madre mía. En fin, genera como Total. expectación, ¿no? También porque creo que es una cosa más o menos nueva y desde luego muy minoritaria, ¿no? Ujú. Entonces como alrededor genera... Ya no sé qué me habías preguntado, la Sí, bueno, verdad. que nos encontraríamos si Ah, buf. viésemos esos talleres que hacíais o ese grupo. Joder, yo qué sé. ¿Qué nos encontraríamos? Pues un grupo de 8, 9, 10, ya no me acuerdo más o menos cuántos éramos, ¿no? También en los años fluctúa un poco. De tipos en torno a un círculo, de tipos, en este caso, de un perfil muy concreto de tipo, con una edad muy determinada, con un nivel de estudios y de visión política y activista del mundo, ¿no? Como que Ujú. éramos todos una panda de lavapieseros, muy motivados. em, y bueno, pues con el tiempo y las ganas de sentarte ahí a hablar, a escuchar, a preparar muchos temas, a sostener los debates, a aguantar el malestar y bueno, y también, ¿por qué no decirlo? Y como, no sé cómo decirlo, como a tomarse unas cañas después, ¿no? Que una cosa muy interesante que nos pasó en aquel grupo, que para mí fue como metodológicamente bueno, de hecho para varios, porque una cosa interesante que pasa es que de aquel grupo hay dos compañeros que también se dedican a esto, ¿no? Que también es curioso ver cómo desde espacios activistas, y esto pasa en un montón de ámbitos, pues al final, joder, pues vas aprendiendo una cosa que luego puedes Total.
como replicar y hacer tu vida un poco desde ahí. Que son, por cierto, Fabián Luján Acevedo y Olmo Morales Albarrán, que son Albarrán, pobrecito mío, Olmo Morales y Fabián Luján, que son dos máquinas, también sociólogos, también terapeutas, o sea, como con un enfoque de privilegios muy guay, y que ya que estamos, pues, Claro. pues también son maestros, ¿no? Y mola mucho como mencionar. Socorro, no me voy a acordar nunca de lo que estamos hablando. Soy esa gente. ¿Qué hacéis ahí adentro? Llegáis un día, los jueves nos reunimos, venga, llegas los jueves ahí y dices, bueno, ¿hoy qué va a pasar aquí? Pues que alguien ha preparado un tema del que hablar, que viene de sesiones de diagnóstico, de planificación o de temas que van saliendo y alguien lo ha preparado. Con textos, con preguntas, con dinámicas, con lo que sea. Y entonces alguien, generalmente dos. Y entonces se trabaja durante esa sesión o durante el tiempo que sea. Porque a lo mejor para trabajar este tema estamos un mes. Y entonces son sesiones muy dedicadas a la conversación y a la escucha, ¿no? O sea, que luego hay dinámicas de todo tipo. De las cuales, pues yo qué sé, depende. Yo me acuerdo con aquel grupo hacíamos una cosa alternándola, que eran lo llamábamos rondas emocionales, también creo que nos faltaban como herramientas, porque no eran rondas emocionales, pero tenía que ver como con traer casos más personales y más complicados, en los que como un enfoque, que para mí es lo potente, ¿no? Como de apoyo mutuo, el resto puedan dedicarle un rato a tu movida, ¿no? Hay una cosa como de lo que haría cualquier colega, ¿no? Pero con temas que de pronto, haciéndote cargo de tu situación de privilegio, pues no quieres como compartir con colegas chicas, o por supuesto con tu pareja, o con tu madre, o lo que sea. Y entonces eran estos espacios como más de escucha, ¿no? Como más específicos, donde el ambiente también es otro, ¿no? Entonces conjugamos estas cosas. Y luego, ya me acuerdo de dónde me he quedado, en el tema de las cañas, ¿no? Que de repente hubo, ya llevábamos tiempo, como cuando empezábamos a hablar de un tema era como la potencia de separar si este tema es para las cañas o si este tema forma parte del proceso de grupo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si venimos a hablar de una situación de privilegio en la que yo identifico determinadas violencias machistas hacia quien sea, vamos a trabajarlo aquí. Si vienes con una preocupación o vienes con alguna otra cuestión de tipos muy variados, ¿no? Porque luego las fronteras son muy tal, siempre era como guay, compi, o sea, me encanta este tema, gracias por traerlo, pero esto es para las cañas, ¿no? Claro. Entonces, como, hostia, metodológicamente fue muy potente poder acotar qué venimos a hacer aquí, qué no venimos a hacer aquí, ¿no? Yo eso me acuerdo. Entonces, bueno, que si te asomas por un agujero no sé lo que vas a ver. Depende. También con aquello será otra cosa. En entornos así muy ocupas o espacios como centros sociales o, ¿no? Como también en determinados como contextos, como muy activistas. Y así por pensar como, no sé, 5 o 6 temas de los que digas, esto lo trabajamos especialmente, ¿no? Si te ocurre alguno que recuerdes. Joder. O sea, con mis chicos no, porque hace muchos años, pero al final los temas son un poco siempre los mismos. No sé si está bien o mal decirlo, pero Sí, bueno, sí. yo creo pues, que al final tiene que ver con... Yo siempre digo esta cosa de... Cuando hablamos de las masculinidades, tiene que ver con trabajar los mismos temas que le preocupan a los feminismos, pero desde otro lado. Pero es lo mismo. Quiero decir, que hablamos mucho de tema de cuidados y entonces ahí pues yo creo que con los años van cambiando los temas, ¿no? Productivo, reproductivo, y entonces llegaron las economistas feministas y nos dieron pal pelo. Después, ahora por ejemplo, yo trabajo mucho con los chicos el tema de la carga mental, ¿no? Porque de repente hay cuestiones como del hacer que creo que están más o menos incorporadas en determinado perfil de chicos, pero bueno, como ver otros temas. Yo luego trabajo mucho porque me encanta, porque creo que también me identifico, ¿no? Como parte de mi proceso personal tiene que ver con esto y, bueno, porque es muy potente con esta cosa como de ser súper listos y de tener siempre la razón y de saber de todo y de opinar de todo, ¿no? Entonces, como esta cuestión de ser unos pensadores, ¿no? Y repensar cómo, pues esto, ¿no? Entender que la historia, la ciencia, todas las disciplinas se han construido de una mirada súper androcéntrica y nosotros somos eso. Y lo tenemos, entonces lo tenemos en el cotidiano, lo tenemos en una mirada, lo tenemos en un monosílabo que le damos, ¿no? Yo hablo siempre del binomio del experto y la intrusa, ¿no? Entonces, como nos configuramos de esta manera en la que ellas de alguna manera tienen que validarse externamente, aunque sean unas máquinas todas, tú no tienes ni idea de nada, pues es mogollón, ¿no? Entonces, como, en fin, socorro,
Entonces este tema lo curro mucho sexualidad y curro mucho violencias sexuales, que es un tema que en general creo que interesa mucho y que es como especialmente desgarrador, ¿no? Siempre digo que es como el ámbito en el que nunca vamos a poder desarrollar como una empatía más plena, ¿no? Total. Como que pasan cuestiones más difíciles de entender porque son como viscerales, ¿no? Entender como la violencia sexual. Em, ¿Y qué más? Pues en general, mandatos, cuestión de, de privilegios en muchos ámbitos. No sé si que sigo. O sea, que puedo seguir sin parar, pero vamos a estar aquí 18 horas, ¿sabes? Vamos a estar Entonces, me agobia ser un plasta, un tío. máximo de 1 hora y media Por más. favor, o menos, por Dios. Jesús, yo puedo no parar de hablar. Perdón. Tranqui. Sí, si quieres como por cerrar este bloque, igual quieres enumerar alguno de estos privilegios. Casi te diría, si puedes explicar un poco con tus palabras qué es esto de los privilegios, ¿no? Para la gente que esté escuchando igual más de nuevas este tema y diga, esto de los privilegios, que a veces se usa un poco como comodín, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? Pues mira, esto es un temazo. Yo que durante mucho tiempo soy sociólogo, entonces, insisto, esto es importante, ¿no? Como por entender cómo se configura la cabeza de cada quien, ¿no? Y lo digo en un sentido completamente peyorativo aquí, ¿no? Como antes te hablaba como de las palabras esdrújulas, ¿no? Para entender el mundo. Y yo cada vez me doy cuenta que sirve menos. Entonces, esto es como una justificación para decirte que para mí no me interesa tener una definición de privilegio que ontológicamente se pueda adecuar a la movida. Para mí es entender que el privilegio es una situación desigual como punto de partida. ¿Sí? Entonces, es desigual quiere decir que voy a poder acceder a diferentes recursos materiales, simbólicos o de todo tipo que otra persona que no tiene ese privilegio. Es una situación de desventaja, ¿no? Se usa mucho esta imagen mental como de la carrera. Vamos a correr una carrera, pero yo empiezo detrás. Y luego, claro, pero ¿qué son privilegios y qué son derechos negados? No podemos llamar a todo privilegio porque entonces, no sé qué, total. O sea, yo entiendo como las vicisitudes de esta movida. Pero yo para mí, entender que por el solo hecho de nacer con un determinado cuerpo, ¿no? Habría que ver. Bueno, ya tengo un montón de situaciones ventajosas. O sea, para mí eso es entender la noción de privilegio. Y esto yo creo que cualquier persona que le dedique un rato a entender, a escuchar, a hablar, va a entender que te puede parecer más o menos que las feministas han ido muy lejos y que Irene Montero no sé qué, pero que vivimos en una sociedad machista, yo creo que lo puede entender más o menos cualquiera, con ya diferentes, eh, bueno, vivido de diferente manera, pero que para mí es esta cuestión de entender que el privilegio es algo como que en general no se elige, pero que me da ventaja. Entonces, la ventaja puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos antes, si a mí me han dicho siempre, tienes razón, qué listo eres, puedes ser astronauta, y a otras siempre han dicho, ay, fíjate que calladita está más guapa, ¿no? O esto déjale que se encargue tu hermano. O si yo lo que he aprendido es, no valgo, no sé, no puedo, voy a tener que buscar un montón de mecanismos extras para validar que lo que hago está bien. Entonces, por ejemplo, esa cuestión, por supuesto de autoestima, pero energética, de recursos, de buscar tal, yo no tengo que preocuparme de eso. Yo vengo aquí a tu podcast y vengo tranquilísimo. Tranquilísimo en plan, tengo muchas cosas para decir de listo, ¿no? Entonces, me parece un privilegio de la hostia no haber venido todo el camino agobiado. Me hacía eso, me lo otro, a ver si no sé qué. ¿Sabes? Entonces, como que creo que hay algo en no validar que mi experiencia es adecuada. Joder, que me parece un gustazo. ¿Ese es un privilegio? No, porque deberíamos tenerlo todo el mundo. Un privilegio es una cosa de los reyes y del medievo y de no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿es esto un privilegio? No, porque no creo que haya que quitármelo a mí. Decía Lionel Delgado en un artículo, habla de derechos, no me acuerdo cómo habla, ¿no? Para diferenciar, pues esto, ¿no? Por Sí, meterle un poco al privilegio. Entonces habla que hay que distinguir de los privilegios, de los derechos que hay que universalizar. Entonces, él se pregunta, ¿esto que yo nombro como privilegio, querría quitármelo a mí para dárselo a todo el mundo? Y es como, pues no,
Yo quiero que todo el mundo vaya por la vida tranquilo, sabiendo que es válido y que lo que hace está bien. Sí, entonces no sería un privilegio, no sé si me explico. Sí. Ahora, a mí me interesa entrar en esas vicisitudes, te lo juro que no. Porque no por ti, sino porque me parece que desde muchos ámbitos de estudio de las masculinidades, querer complejizar todo esto, me parece seguir entrando como en el imperio de la razón y de los listos. Y como yo lo que quiero es que un tío con el que yo hable entienda esta movida. Y Total. entonces es como, churri, tú tienes este punto de partida que está mejor. Entonces, hazte cargo, ubícate y luego en determinadas situaciones, pues hazte cargo. Y el hazte cargo ya es donde entra todo el aparataje de cómo hacemos esta movida. Claro. Y luego, perdón, vale, perdón, porque cuando hablamos de privilegio, y esto me parece como central, y yo siempre que hablo de privilegio traigo esta idea, que es, no se puede entender la noción de privilegio solo hablando como del tema del género, sin entender que cruza con un montón de otras situaciones estructurales de privilegio, ¿no? Lo que se llama el enfoque interseccional, que está muy criticado desde determinados lugares afro del sur global y tal, y yo creo que tiene todo el sentido, y a la vez, por lo menos en determinado momento, nos trajo una visión que es mucho más amplia de la imbricación de opresiones, ¿no? Y es como yo siempre digo, hablamos de masculinidad, pero una masculinidad que se desplaza en silla de ruedas, que pesa 130 kilos o que tiene 93 años, nunca va a tener los mismos privilegios según qué contextos que una masculinidad blanca que cobra 2.500 euros al mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que también me parece que cuando se habla de privilegio, sí es interesante entender cómo se imbrican esas situaciones de ventaja y por lo tanto esas situaciones de violencia y opresión estructural para entender un poco esta movida de la masculinidad, ¿no? Fin, preguntón, o sea, te lo digo, preguntón. Vale, Entonces, tengo muchas preguntas. A ver, ¿vale? yo también soy un poco de la línea de, mira, a mí no me interesa ser el que más libros se ha leído, ni saber, o sea, siempre pongo el ejemplo, digo, Manolo limpia el baño. Limpia el Chao. baño, tío. Y luego, si quieres, debatimos sobre si esto. Objetivo Entonces, me cumplido. interesa mucho lo práctico. También porque el perfil de tíos con los que yo trabajo son pueblos de Navarra y Aragón. Entonces, cuando trabajo con perfiles como podríamos ser tú y yo, de gente que viene de movimientos sociales, muchos de ellos que pues que andan con compas feministas o que se han leído más libros que entre tú y yo en 10 vidas, me gusta también y siempre que me sale algo de ahí lo cojo y trabajo a gusto. Pero es verdad que en mi perfil es más como gente en plan, pues yo esto creo que es interesante y vengo aquí a ver qué me cuentas. Y no me interesa mucho, no sé si decir la filosofía, ¿no? En ese aspecto. O el debate intelectual. Claro. Me importa los hechos, me importa acabar el curso y pasar un cuestionario a las mujeres que tenían cerca y decirles, ¿esto qué? ¿Ha ¿Ha tenido pasado algún algo? impacto o no? ¿O simplemente son más listos en casa? ¿Son más listos en casa? Pues esto no vale para nada. Esto no vale, Este vale. dinero para otra cosa. Eso es. Sí, pues seguimos por ahí. Entonces, esto me gusta. También te quiero preguntar. Hay personas que tienen una idea, dicen, ya, tú has venido aquí sin rayarte por lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, y a lo mejor una chavala le podría haber pasado eso, ¿no? Un poco por los mandatos de género que nos han dicho siempre, ¿no? Entonces, tengo en la cabeza como personas cercanas a mí que podrían decir, ya, tío, pues esa tía se lo puede currar y puede ir aquí también con seguridad, ¿no? O ya, el que empieza la carrera desde 3 pasos más atrás, pues puede correr más y ganarte. ¿Qué le dirías a esa gente para que entienda que no es lo mismo partir de un punto que de otro? O sea, que no es lo mismo que tú vengas tranquilo porque sí, porque ya está, te ha salido así, que haber hecho un sobreesfuerzo para venir tranquilo. Que no es lo mismo que en la carrera digas, estoy tranquilo porque haciendo lo mismo que tú, yo voy a ganar y tú no. ¿Me explico? ¿Qué le Perfectamente. dirías a gente que pueda tener esta idea? Pues es que ahí está el reto. O sea, por ejemplo, que cuando hablábamos de qué es, cómo definir la noción de privilegio, para mí tiene que ver con esto, con cómo conseguimos entender que no es una cuestión de esfuerzo y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos tan instalado el discurso neoliberal de la meritocracia y demás, que efectivamente creo que en general, a todo el mundo nos es difícil salir de ahí. Pero digamos que a alguna gente más que a otra, por así decirlo. Entonces, ¿cómo? Es que yo sé que es casi como no decir nada y a la vez es la cosa más potente. Escuchando, tío. Como entendiendo a la gente, entendiendo a un nivel profundo, porque si venimos hoy aquí, que soy el experto, y la otra compa que es la impostora,
vamos a hablar y hacer no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si después de esto, o cuando esta persona llega a casa, tiene alguien con quien compartir esa vulnerabilidad desde un lugar amable y como libre de juicio y sin vergüenza, que generalmente son mujeres quienes acogen esas cosas, o sea, como que yo tengo la sensación de que cuando escuchas y vivencias de cerca determinadas situaciones que generan tanto sufrimiento y tanto dolor, no sé, yo tengo la sensación de que es imposible no acompañarlas, ¿no? Como ser humano, yo tengo como esta percepción. ¿Qué pasa? Que generalmente creo que lo que nos pasa es que empatizamos a nivel individual. Lo que le pasa a esta personita que yo he escuchado esto y digo, pobrecilla, se siente tal porque su padre le decía tal. Claro, para mí la cuestión de privilegio tiene que ver con entender esas vivencias y los impactos que se generan al otro lado, pero también con entender una cosa que es muy difícil, que es la dimensión estructural, ¿no? Y esto es otra cosa que a los sociólogos en general nos pone cachondos, que es entender que, bueno, que no es un caso aislado, que se llama patriarcado, ¿no? O sea, como entender, y ahí está muy bien servirse de estadísticas y entender el mundo desde un punto de vista macro, que lo que le ha pasado a ella, le ha pasado a ella viniendo a este podcast, pero le ha pasado a no sé qué jefa que tiene que presentar el nuevo plan de cuentas de 2024-2025, pero que le ha pasado a la chavalita de 7 años que la han sacado a la pizarra y que le ha pasado a tal. Y hay un hilo conductor que une todos esos casos, que no tiene con qué ver con que esta niña que está en la pizarra le pasa no sé qué o que con la jefa no sé qué. No, es que lo que les pasa es que son mujeres y que han estado y que han aprendido de sí mismas a través del proceso de socialización de quién eran, de cómo se tenían que comportar, de cómo no sé qué, que tienen en algunos ámbitos de la vida menos valía, menos capacidad. Claro, es que eso es tan demoledor. Y sobre todo hay una cosa que es relacional, ¿no? Menos valía en torno a qué. Menos valía en torno a me estoy comparando con otro espacio, con otro lugar, con otra referencia. Y entonces, esa referencia somos los tíos, ¿no? Esta cosa que hace Pamela Palenciano, que es como tan... Estamos aquí, que vale para el resto de ejes de opresión, pero hoy estamos hablando de este. Entonces, ¿cómo explicar a una persona que entienda esto? Pues yo creo que es muy difícil y creo que tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Como que otra gente lo hemos entendido porque hemos transitado determinados espacios donde había unos discursos X, más intelectuales o no, pero determinados, y que creo que en la conversa y en espacios, joder, cuando haces intervención con estos hombres rurales, joder, estás llevando eso. ¿Va a entender la lógica en un día, en 2, en 3, en 4? Claro que no, pero que creo que hay una cosa cuando trabajas en formación o en acompañar procesos tal, joder, es para eso. Este podcast es para eso, ¿no? O sea, como que creo que hay una cosa ahí de labor de sensibilización que se construye a poquitos, pero que, joder, que estamos en ello, ¿no? Por Total. favor, dime que sí, o sea, ¿no? Sí, y me rescato mucho lo que dices de la escucha, porque igual porque vengo de la CNV o lo que sea, pero, por ejemplo, en un grupo de hombres hace poco, era un grupo de hombres que podemos decir que no venían voluntariamente, era por su trabajo, habían caído ahí, ¿vale? Es que son los mejores. Entonces, bueno, pues es diferente a un tío que dice, bueno, a las 7 menos 10 voy para allí, es diferente. Y al principio estaban todos en plan, no, bueno, de hecho la mujer está mucho mejor porque, bueno, yo qué sé, este rollo, ¿no? Entonces les pedí un ejercicio que fue muy guay, les dije, simplemente preguntarle a una o a varias mujeres que tengáis cerca de vuestra vida, lo primero pedirle permiso si les apetece hacer este ejercicio y si os dicen que sí, preguntarles, oye, ¿y cómo vives tú esto de las desigualdades, del machismo, cuéntame. Y flipante, tío. Flipante porque uno habló con la madre que tenía 92 años y le contó toda la historia de cómo se había criado con sus hermanos y ella. Otro le preguntó a una compañera de trabajo, le contó todo. Muy guapo. Entonces, desde ahí lo de la escucha, bueno, para mí me ha funcionado súper bien. Porque es que al final, ¿a quién vas a preguntar más que a las protagonistas en este caso, ¿no? De eso. Eso es. Qué guay. Oye, sí que hay como varios enfoques a la hora de trabajar con esto de hombres. Y yo ahora mismo no te sabría decir muy claramente cuál es el mío. Tengo claras como las ideas, los principios
No sé si me pusiera un poco así la visión y misión, pero más o menos tengo claro, pero no sabría explicarlo así de corrido. ¿Tú más o menos sabrías explicar cuál es tu enfoque o cuáles son tus bases a la hora de trabajar con tíos? Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. A ver, yo sobre todo, para mí creo que hay como tres grandes enfoques, ¿no? Como para abordar el trabajo como en torno a la masculinidad o para intervenir con hombres y demás, ¿no? Creo que hay o sea, y sobre todo lo que creo es que, como todas las cuestiones analíticas, nunca es tan fácil como que hay tres cajitas, sino que vas mezclando. Y yo creo que un enfoque enriquecedor es un enfoque que sabe coger lo mejor de cada casa, ¿no? Entonces, en primer lugar hay una cosa como de intelectualización, de los men studies, de todo este rollo, como de entender el concepto y entender la dimensión estructural que hablábamos ahora, ¿no? Y entonces desde ahí analizar la masculinidad como dispositivo de ordenación del mundo, de control, de un montón de cosas, como en lo intelectual, ¿no? Las palabrejas, ¿no? Como esta cosa de estudiar. ¿Qué pasa? Que es muy interesante y los que de alguna manera venimos de ahí, como del ámbito más académico, está guay porque te ubica la cabeza y a la vez deja mucha gente fuera, ¿no? De saber acceder a esos enfoques. Entonces, para mí hay primero una cosa ahí que yo creo que está guay, como, sobre todo como en lo conceptual y en lo estructural, como hablamos de lo estadístico, ¿no? Que yo, a mí, bueno, pues esto, soy sociólogo, me suma, ¿no? Eh, Luego hay otra cuestión que tiene que ver como, y sobre todo cuando hablamos de los grupos de hombres, más allá que esto, que sería más grupos de lectura y demás, hay un enfoque, bueno, para mí muy perverso, o por lo menos complejo, que tiene que ver con un enfoque como muy centrado en la salud. Y gran parte de los proyectos que tú o yo podemos ejecutar vienen de fondos pensados desde ahí. ¿Cuál es el punto de partida o la hipótesis de aquí? La masculinidad es un factor de riesgo, ¿sí? Es decir, vamos a centrarnos en... Leemos los datos. Los tipos son los que más se suicidan. Los tipos son estos cardiovasculares, los accidentes de coche, los que van a la guerra. Es decir, la masculinidad como un factor de riesgo que a gran parte de la población. Entonces vamos desde ahí a intervenir para generar bienestar, no sé qué, no sé cuántos. El famoso enfoque de los costes de la masculinidad. Claro, o sea, yo compro el diagnóstico y lo que me pregunto es cuáles son esos costes para el resto de gente. Quiero decir, los costes para el resto de hombres, pero para todas las mujeres y para todo el planeta, ¿no? O sea, como que creo que hay una cuestión ahí como de depredación de los recursos, de esta cosa como carnívora, ¿no? Como a todos los niveles, que para mí tiene todo que ver con esta manera de entender el mundo súper masculina, ¿no? Entonces, muchos de los enfoques tienen que ver con los costes. Entonces, las prácticas están centradas en vamos a conectar con estas emociones, vamos a poder expresar no sé qué. Entonces, a mí me parece un acierto que todo el mundo estemos conectados con lo que nos pasa, evidentemente. ¿Qué me pasa con este enfoque? Que, sorpresa, los hombres seguimos estando en el centro. Es decir, para mí, entender la noción de privilegio tiene que ver con ver al otro. Entonces, si el enfoque va a ser, voy a seguir viéndome a mí mismo con todo lo que me pasa, chiquillo, pues no estamos aquí haciendo cosas transformadoras por el mundo, ¿no? Eh, entonces, por último, y yo creo que no hace falta decirlo, creo que hay otro enfoque que es donde yo me siento como más a gusto, que tiene que ver con un enfoque de la equidad, con un enfoque feminista, ¿no? Como con un enfoque que le apuesta a entender la situación de desventaja estructural, entender la noción de privilegio y trabajar en base a eso. Es decir, el centro aquí, para mí, es el bienestar de las mujeres. Entonces, hay una cosa que yo cada vez he ido entendiendo más, que es que cuanto más yo consigo hacerme cargo de lo que me pasa, ¿no? Y de los costes y de conectar con las emociones y llorar y cuidar a mis hijos, porque la paternidad, porque no sé qué, no sé cuántos, es beneficioso para mí, pero también es beneficioso para ellas. Porque en la medida en la que yo sea responsable con lo que me pasa, delego mucho menos, cargo mucho menos mis cuidados en ellas. Ok, pero para mí entonces, ¿dónde está el foco? Para mí es, ¿cuáles son los objetivos de este grupo? Entonces, para mí tiene que ver con hacer prácticas concretas más equitativas y más igualitarias con las mujeres. Entonces, creo que es interesante coger cosas de cada. Y pues hablábamos de entender la noción estructural del género y el privilegio. Si no entiendo cómo ha sido mi socialización y qué mandatos he tenido yo,
es muy difícil poder luego trabajarlo. Y eso es un trabajo que al final es personal, es algo que me llevo, es autoconocimiento, ¿no? Entender mis mandatos. Ahora, ¿por qué estamos trabajando en entender los mandatos? Para mí es por hacerte cargo de que cuando te han dicho no puedes llorar, en verdad eso tenía una contrapartida que es el mundo es tuyo. Cómetelo, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, ¿por qué? Porque el mundo es para ti, ponte las pilas. Entonces, claro. Entonces, en estos tres enfoques creo que es muy peligroso quedarnos en el segundo. Y creo que en general es lo que más hay, ¿no? Como desde determinados eh, enfoques, ¿no? Y instituciones y demás. Entonces, creo que esta cuestión de los privilegios es donde tiene que estar el foco, ¿no? Total. No sé. Sí, incluso desde la propia institución que a veces reclama formaciones de este tipo, el temario iría por ahí, ¿no? Por eso. Para que los hombres estén mejores y... Yo sí que tengo una amiga que me acuerdo que decía, ya tío, pero creo que es positivo que los hombres trabajen su parte emocional. Yo Y también. decía, y esto le hablaba con mujeres en el sentido de parejas de hombres que han venido a grupos míos, que decían, genial que limpie el baño, genial que sepa que la ropa, el cambio de ropa de armario de su hijo lo lleva haciendo alguien, 15 años, y también me interesa preguntarle qué tal y que me sepa contestar. Y para mí además que, como he dicho, vengo mucho de la CNV, para mí todo esto de que son las emociones, los sentimientos, las necesidades, me cambió un poco la vida porque yo era pues un chaval de pueblo de, ¿qué tal? Pues bien, ¿no? Creo que eso puede aportar a los hombres, no solo el yo saber cómo estoy y expresarme, sino ser capaz entonces de empatizar cuando alguien me dice que está triste, que está agobiado, que está lo que sea, ¿no? Entonces, esta parte me mola. Obviamente, cuando solo tratamos eso, pues a mí no me interesa porque lo que decíamos antes, si esto tiene un impacto positivo en el alrededor, pues entonces acabamos el año y decimos, check. Y si sirve para tú llorar, y que está muy bien, que invito a todos los hombres a que A ganar aprendan a bienestar. llorar, Pues es que claro. pero se nos va otra vez la historia, ¿no? Como decías yo. Claro, me imagino que en tu caso también será muy diferente el perfil con el que trabajes, ¿no? Porque en el mío Claro. no es lo mismo cuando me llama la asociación X, que llegas ahí y dices, ¿cuántos libros os habéis leído? Y se han leído más libros que, pues como te decía, tú y yo en 1000 vidas. Y ahí me mola porque igual puedes ir más rápido, más a lo concreto, que ir a un pueblo, que hay gente que a veces viene en plan, pues yo no sé ni de qué va esto, he venido porque me han dicho que había una cosa para a las 7 y he venido, ¿no? Y ahí a lo mejor yo sí que intento dar una de cal y una de arena, ¿no? Una de aprende esto de las emociones y también limpia el baño. Aprende esto del mundo emocional o yo qué sé, o el llorar y todo eso. Y oye, acuérdate de que las extraescolares no solamente es tu churri quien las lleva, ¿no? Que también tú eres el responsable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces tú en diferentes grupos para sacar un tema a otro? ¿Cómo haces para articular eso? O sea, en primer lugar, como no sé cómo decirlo, como por también aclarar, yo uso un montón de herramientas que tienen que ver como con la comunicación emocional, con la CNV, etcétera, etcétera. Pero para mí la diferencia es dónde está el foco, Ya. ¿no? Entonces, como yo quiero que seas muy feliz, que te cuides, te quiero. O sea, cuando la gente que está en mis grupos, yo les amo, o sea, que es que les tengo un amor profundo, te lo digo en serio, ¿eh? Entonces, claro que quiero que estés bien en tu vida, maricón. Por supuesto, también te digo, vete a terapia, ¿no? Como por ubicar también los diferentes espacios. Soy Ujú. fan de terapia, llevo yendo a terapia no sé cuánto rato, tengo formación en Gestalt, o sea, como que me parece súper importante. Pero vamos a diferenciar cada espacio. Entonces, para mí vamos a identificar lo que nos pasa, ¿no? Cuestiones de inteligencia emocional tal, pero para luego no ser un cuadro, para no hacer un silencio castigador cuando te preguntan cómo estás y están pendientes, pendientes, pendientes un día, 2 días y tú estás callado no sé cuántos, tronco, es una forma de violencia muy harta. Que creo que no hacemos solo los hombres, también esto es interesante, ¿no? Como entender también esto, pero que creo que por cómo somos socializados nos permitimos, figúrate, ¿sabes? Castigar al Ujú. otro lado o tal. Entonces, bueno, que no digo que esté mal, yo vengo de ahí, vengo de la facilitación de grupos, vengo de estos entornos, entonces como para mí es fundamental. Y a la vez es entender dónde está el foco, que en este caso está en mí, pero está sobre todo en cómo hago de fuera, ¿vale? ¿Cómo elijo los temas según el grupo? Pues hijo, según el grupo. O sea, como no te sé decir, pues es que depende mucho de la propuesta del taller, porque no es lo mismo ir 1 hora que 27, porque no es lo mismo una edad que otra, porque no es lo mismo si te has leído los libros que no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Ujú. eso se me hace
se me hace como un poco difícil de contestar sin estar aquí 2 horas solo con esta pregunta. O sea, que creo que también, y eso quienes curramos en esto, como quien curra en cualquier cosa, pues ya vas teniendo tablas y vas viendo qué teclas sirven y qué teclas no, ¿no? O sea, como a mí me llaman mucho las amigas para pedir ayuda, ¿no? Amigas feministas que trabajan en formación y tal. Pues tengo mañana, antes de ayer con una colega, un buen reto, que tenía una formación como con un recurso tipo centro de día o algo así, con tipos con enfermedad mental grave. Y todos tipos. Y claro, me decíamos, ¿qué hago? Digo, pues chico, pues las cosas estas de los aliados y el silencio castigador y el experto y la intrusa, pues no. Ya te lo digo. Entonces, es más interesante como irte a un nivel de sensibilización más elemental que tú te preguntes, es verdad, ¿no? O sea, como también hay que saber leer. Mira, una cosa, que creo que es interesante, ¿no? Por esto del enfoque de listo. Mira, yo hice una vez un trabajo final de máster para la ECID, para la Agencia Española de Cooperación Internacional. Era una cosa de transversalización del enfoque de género, superpower, no sé qué. Estuve ahí un montón de meses y ta. Vale. Llego a la presentación con un montón de medidas concretas. Era un programa de agua y saneamiento. Entonces era transversalizar el enfoque de género en acceso al agua, gestión del agua, una cosa interesantísima, dificilísima. Bueno, en fin, eso también para otro podcast es interesante. Y entonces cuando cuento todo, las medidas, el enfoque, no sé qué, o sea, una cosa como súper bestia, acabo mi exposición de guapo de exposición y entonces todo el debate giró en torno. Fíjate, es verdad que siempre hablamos en masculino, nunca lo había pensado. No, y claro, pues yo entiendo, claro. Y todos los señores, ingenieros de aguas. Claro. Y yo pensé, fíjate, o sea, sí, no como, pues me había preparado algo de lenguaje inclusivo, si es lo que a ti te va a servir. Igual no hubiera encajado, ¿no? Que por lo menos, pero que quiero decir que por eso voy, que es que hay que saber cómo ubicar muy bien qué tecla le va a despertar al otro. Para mí, la tecla de la empatía, ¿no? Y además de la curiosidad. En participación ciudadana hay un concepto que a mí me gusta mucho y me sirve mucho, que es el de la good experience, ¿no? Que es como la gente en participación tiene que irse del espacio con la percepción de que le ha molado y que quiere volver, ¿no? Y entonces para mí hay una cosa en la que hay que jugar un equilibrio muy complicado entre confrontar, porque hay cosas que el otro no ve y que es interesante que tú le traigas, ¿no? Desde tu bagaje. Confrontar y que el otro lo pueda sostener y que a la vez diga, qué interesante, qué chulo, voy a volver. Y yo creo que cuando ocurras como en esta lógica de la facilitación y la formación, hay que saber equilibrar, ¿no? Y ver un poco, y ver cuál es tu papel. Yo también, si voy a ir a una organización de lo que sea y voy a ir un día, me interesa pensar el proceso más en amplio. Entonces yo hablo con las chicas, que son siempre las que organizan la movida, y digo, yo me quemo aquí a lo bonzo. Yo vengo de kamikaze, les digo que son unos desgraciados, les nombro todas las violencias que me habéis dicho. Claro, para que no lo tengáis que hacer vosotras, porque son vuestros novios, vuestros compañeros, vuestros amigos, vuestros tal. Entonces yo llego ahí a lo bonzo y me odia a todo el mundo. Bueno, pues es que depende estratégicamente cuáles sean tus objetivos. Claro. ¿No? No sé, es que es muy difícil. Sí. Estaba pensando en terapia, ¿no? Que hay una parte de confrontación y otra de... ¿no? Como que hay... No es todo el rato esto ni todo el rato lo otro, ¿no? Okay. Claro, ¿y qué impacto tiene cuando vas allí y nombras todo? Porque a mí me lo han pedido alguna vez en algún espacio en el que quien ya lo nombraba no le daban ese reconocimiento, ¿no? En plan, por favor, ¿puedes venir tú a hacer esto? ¿Cuánto nos cobras por venir a decir lo que ya sabemos todo el mundo, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto? O sea, ¿los chicos lo recogen al ser otra persona la que viene a contarlo? ¿O se van de allí en plan, menudo gilipollas? Yo creo que sí. O sea, depende, ¿no? Depende de muchas cosas, pero... Mira, me pasó una vez, era como un colectivo, pues así como antifascista y no sé qué, ¿no? Y entonces, después de procesos internos, llegan a la conclusión de que quien no participe en el taller de masculinidad se va del colectivo, ¿no? Como las tías ahí, bueno, pues fue la medida que pudieron. Sí. Bueno, yo organizo con ellas todo esto y fue uno de estos talleres de ir a lo bozo. Claro, pasé listas, me hace media que pasé lista con ganas, en plan de, claro que sí. Bueno, y entonces fue muy curioso porque yo... Sí que hay algunos efectos que sí se tiene, y es verdad que se tiene por lo menos el efecto instantáneo, ¿no? Es lo que yo llamo el efecto 8M, que es, ay, lo acabo de ver, uy, me voy a poner las pilas. Y 2 días más tarde, pues ya fue. Pero en ese momento, y entonces con estas tipas fue muy gracioso porque me dijeron, claro, estaban... Claro, pues imagínate cuando consigues ya no sé qué, juntas a todos los chicos, consigues los recursos, consigues el facilitador,
Y entonces me dicen, luego venimos a recoger. Y entonces le digo, escúchame una cosa. Si yo tengo una certeza, es que cuando se acabe este taller, van a recoger los chicos. No os preocupéis. No, hombre, pero nunca... Digo, ya, nunca recogen. Y van a seguir sin recoger. Pero esta sala se va a quedar para comer sopa cuando acabemos. Oye, acabamos el taller y aquello fue... No, entonces como a esto voy, que depende mucho los objetivos, pero hay cosas que con determinadas estrategias, pues ya con la poca experiencia que puedo tener, ya sé que van a pasar. Claro. ¿No? Y entonces si estamos trabajando productivo, reproductivo, ¿qué pasa en el colectivo tal? Pues sé que durante un tiempo, por lo menos muy limitado, se van a poner unas pilas que flipas, ¿no? Por lo menos hoy al salir del taller no vais a tener que recoger la sala, churris, seguro. Ya. Dentro de un mes, en el plenario, pues ya veremos. Ya veremos. ¿No? Como con un taller. Sí, claro, es que es como si vas al gimnasio un día, Eso es. pues no te va a salir brazo, ¿no? Hostia, nunca había pensado cómo está O como barrer el salón. paralelismo. pero Sí, es muy lo he barrido bueno el en el salón, gimnasio. qué limpio está. Claro. Bueno, pues en 3 días a barrerlo otra vez, ¿no? O en 2 o en 5, según como seas. Por eso los objetivos son Sí, distintos. claro. ¿No? Enhorabuena, tío, porque no me parece fácil, ¿eh? Todo esto como así contado. Tú eres facilitador de grupos también, ¿no? Esto imagino, o sea, facilitador de... que a veces se utiliza como yo facilito grupos de tal, porque me he formado en tal y llevo esto, pero tú te has formado como en lo que es la facilitación de grupos. Esto que... No mucho, pero bueno, algo. Vale. Sí. ¿Esto qué tablas te ha dado a la hora de luego llevar grupos? Pues mira, para mí es muy guay porque creo que o por lo menos mi enfoque, es como combinar temas de formación con facilitación, ¿no? Entonces es como la facilitación, para quien no sepa, que igual hay gente que no, Sí, sí. tiene que ver como con una propuesta de qué herramientas tenemos para que los grupos funcionen de manera satisfactoria, ¿no? Pues esto, colectivos, organizaciones, comunidades, lo que sea. Entonces hay temas pues temas que estamos hablando de comunicación, de emociones, de toma de decisiones, de un montón de cosas. Y el facilitador es una herramienta que combina todo esto. Entonces, claro, mis propuestas tienen que ver como con una lógica, antes nombraba, ¿no? Como de apoyo mutuo, ¿no? Y de entender que yo tengo algunas herramientas para poner a servicio del común, pero si yo te cuento, yo te pongo el PowerPoint y te cuento todas las movidas. Fenomenal. ¿Y qué? Ya. ¿No? O sea, como que la sensación que yo tengo es que eso suma, insisto, claro que sí, pero no es transformador per se. Porque cuando hablamos de privilegios, yo una sensación que tengo es que, hostia, al gimnasio tienes que ir muchos días a hacer brazo, pero a terapia tienes que ir una cantidad de días para cambiar Ya. este mecanismo que llevas toda la vida, que son 2 años, y de repente un día lo has hecho un poquito distinto, ¿no? Ya ves. Entonces, claro, yo la sensación que tengo es que cuando se trata de perder privilegios, porque a terapia, 1000 comillas, vas a cambiar las cosas que te hacen mal a ti, ¿no? Y aún así es muy difícil, claro. Cuando estás a gustísimo y lo que te deje cambiar es otra cosa, que a ti te hace estar de puta madre y que a la otra persona es a quien fastidia, ostras, Ya. eso lleva un tiempo y lleva para mí un enfoque distinto. Yo te cuento lo que es el privilegio, te pongo aquí, el privilegio de clase, el privilegio de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vale, guay. Pero la idea es Claro. ir probando cosas nuevas. Entonces, para mí el enfoque de, por supuesto, lo vivencial y tal, pero el enfoque del grupo y del reconocimiento entre iguales y del apoyo mutuo y de facilitar los nudos individuales y grupales para que cada quien pueda seguir en su proceso. Entonces, como que para mí esta lógica de la formación y de la facilitación, creo que juntas es un poco de lo que va como mi enfoque a la hora de entender la formación en general también, pero desde luego los procesos de grupos de hombres a full, o sea, como con lógicas que tienen que ver esto, ¿no? Como con herramientas de pronto más terapéuticas y de la Gestalt, pero no solo, con herramientas del trabajo de la psicología orientada a procesos, de la facilitación de grupos, de la CNV, de la educación para la paz, o sea, como un batiburrillo de metodologías un poco, yo creo, transformadoras, ¿no? Como desde otro lugar. Es que me interesa mucho esto porque yo me doy cuenta con los años que cuando sabes una cosa, en plan, soy un friki del curro con hombres y del feminismo, del género, he leído mucho, tal. Eso está bien, pero de ahí a ser capaz de transmitirlo, wow. Aparte de eso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo empecé haciendo CNV. Vale, la CNV aporta mucho. Hostia, cuando lo hago en talleres, me veo que esto es como otro arte, ¿no?
aprendo mediación. Y como que luego voy aprendiendo más cosas y luego todos esos puntos se conectan y me dan mucha facilidad. Porque cuando estoy frente a un grupo, tengo todas esas herramientas y puedo tirar de una cosa y de otra. Y claro, digo, ¿cómo podía yo dar talleres hace 7 años cuando solo sabía CNV, ¿no? Y no sabía lo que se estaba moviendo en un grupo, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, me mola esta idea de que 1 más 1 más 1 más 1 más 1 no son 6 o 7, sino que son 25, porque 2 de ellos juntados. Entonces me parece, pienso que potencia mucho cuando quienes estamos frente a grupos tenemos así como varias cositas, ¿no? Para coger. Es que nos hacemos mayores, mi vida, entonces ya Ya, vamos teniendo otro ya. bagaje y es hermoso, Sí, 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 ¿no? Como sí. esta cosa. Y con 25 hacíamos por lo que sabíamos y lo que teníamos, que estaba Total. fenomenal, pero era otra cosa distinta, ¿no? Entonces, Bueno, pues que sepas que a mí la facilitación me flipa. Tengo amigas que facilitan que me parecen cracks de la vida y me he autopropuesto a mí que no voy a estudiar nunca facilitación porque estoy ya hasta aquí. O sea, estoy deseando acabar Gestalt, que me queda un año. es que Me he metido en el berenjenal del podcast y ya tengo bastante, pero facilitación además es como la Gestalt, ¿eh? Es es un largo. proyecto a largo plazo. Pero estuve de vacaciones con un grupo de gente que son facilitadoras y que hicieron un proyecto además de 1000 personas, muy interesante. Y solo de cómo nos movíamos en el grupo y cómo se tomaban las decisiones y cómo encuadraban las cosas y tal, me encantó y aprendí mogollón en esos días. Sí, sí. Vale, pues te quería preguntar qué posibilidades encuentras a la hora de trabajar con hombres. O sea, qué cosas dices, por esto lo hago, ¿no? Cambios que ves, cosas concretas que cambian, que mejoran, todo eso. Así como pregunta medio fácil, ¿sabes? Estoy como pensando, muchas cosas, la verdad. O sea, yo me lo... También depende, esto es, no sé cómo decirlo, que depende mucho de la persona. Y depende mucho de dónde venga y de de las motivaciones y de las herramientas que tenga, ¿no? Y yo creo que hay gente que es capaz de... Sí, me estoy acordando de un ejemplo. Que es capaz de pasar por un grupo y... Bueno, que le permee poco. Y luego hay mucha gente que le cambia la vida, ¿no? Y esto se ve. Y hay gente que yo estoy convencido de que en el proceso ya está cambiando cosas, ¿no? O sea, como por eso te digo que también depende. Entonces, no es lo mismo venir, porque en un nivel profundo, claro que te preocupa, pero en un nivel profundo sabes que es una cosa que mola y que está bien hacer y que en tu entorno social te da como un crédito X, que yo sé que esa no es la motivación, pero está por ahí, que venir porque tu mujer, que tienes 2 hijos en casa, te ha dicho que te pones las pilas ya o se ha acabado la movida. Claro, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, las posibilidades, pues depende mucho de los perfiles, ¿no? Entonces, justo que me reía, me encontré con un chaval, perfil activista, no sé cuántos, que además es como colega, y entonces me lo encontré un día como pedo, y me vino y me dijo, no me sirvió de nada el proceso. Digo, qué bien, qué bonito, gracias. Y eso, y me dijo, estaba con una piba y la dejó por WhatsApp. No me ha servido de nada. Y entonces yo le dije, bueno, pues efectivamente, la información que me traes es bastante demoledora, ¿no? Breaking news, eres un puto cuadro, efectivamente. Pero luego pasan, bueno, que este es un ejemplo que igual no es el mejor, porque sí que pasan muchas cosas que son, que son mágicas, que para mí de repente es como... que me llenan el pecho, porque quienes nos dedicamos como a lo social en sentido amplio, desde luego por dinero no es, porque hay un nivel de precariedad máximo. Entonces creo que hay una cosa de que lo que te llevas te llena el corazoncito, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, como que yo he visto, mira, tengo un ejemplo también muy curioso de, hubo una persona que yo es que le amo, y era un tipo que estaba, de estos que están enfadados, ¿no? Era un proceso de unos meses, igual 6 meses, pero estaba enfadado, ¿no? Y entonces él me decía que yo predicaba para los ya convencidos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Entonces él, muchas veces cuando traía cosas, bueno, pues esta cosa que hay gente que aunque está todo el rato reticente y con resistencias y tal, y bueno, pues hay que entrar de una manera muy, muy particular. Bueno, pues hubo un día que hablábamos como de violencias sexuales.
Y entonces él estaba enfadadísimo y se fue enfadadísimo. De que era un exagerado, que no sé qué, que ahora todos los tíos son unos violadores, estás loco, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces yo le dije, te propongo una cosa, habla con alguna de las mujeres con las que, ¿no? Que tengan la confi, que creas que no tal. Este es un tema que puede ser muy disparador porque todas acumulan situaciones de violencia y es muy heavy, ¿no? Como elige y en la medida en la que puedas, habla. Y entonces, a la siguiente sesión, es que se me ponen los pelos de punta, te lo juro. A la siguiente sesión vino roto y dijo, he hablado con mi hija, bueno, y ha estado sufriendo durante muchos años una violencia sexual, tampoco viene al caso, pero heavy, durante no sé cuánto tiempo, todos los días que iba al Insti, y que yo soy su padre, la he dejado, la he recogido, de esto hace no sé cuántos años, y ni me lo habría imaginado, Ya ves. ¿no? Te lo juro que tengo ahora mismo como me sigue sobrecogiendo, porque de repente él entendió que estábamos en este proceso porque hay cosas que no vemos, que para mí es una de las definiciones, ¿no? De los criterios del privilegio, ¿no? Que puedes pasar por el mundo sin ver qué está pasando, sin ver qué está pasando a lo que más quieres en el mundo, que es tu hija, ¿no? Hostias. Entonces, como que creo que caso luego en lo concreto se transforma de muchas maneras. Pero primero identificar lo invisibilizado, hostia, ya es potente, ¿eh? Ya es potente. Pero luego, claro, yo trabajo mucho con los chicos las prácticas concretas, ¿no? O sea, porque yo siempre les hablo de, es muy importante el horizonte, ¿no? Saber hacia dónde vamos y desde ahí lo teórico, lo político, ¿no? Ver que, ¿no? Los feminismos, pero lo que me importa es pasito a pasito que vamos caminando. Entonces yo trabajo mucho en prácticas concretas y hacemos como seguimiento de cómo ha ido esto, qué avances tengo, qué resistencias, por qué sí, por qué no, ¿no? Como entonces hay muchas prácticas concretas que dependen de cada... De las mil coyunturas de cada uno, con su jefa, con... figúrate, ¿no? Total. Las madres son ese gran temazo, todo total. Oye, que es inspirador escuchar, ¿no? Como cosas que... Pues no sé si te he contestado. Sí, sí, Es que sí, estaba sí. pensando. Posibilidades que ves, ¿no? Y alguna historia, ¿no? Como la de este hombre que Joder. me recuerda alguna historia también y como que a veces estos días que dices, joder, ¿por qué me he metido yo en esto? En este jaleo tan grande. Igual sí que me acuerdo de alguna historia así, motiva, ¿no? Inspira un poquito, sí. Y también tengo una cosa, cuando pienso que este curro es complicado, digo, bueno, pues igual el tipo que se levanta a las 5 para ir a Mercamadrid tampoco tiene su mejor día y voy y no me quejo. Digo que no me estoy aquí ni reventando la espalda ni nada, pero sí, estas cosas siempre inspiran. Por otro lado, ¿qué limitaciones encuentras a este tipo de grupos, de procesos personales? ¿Qué cosas ves que dices, Buah, aquí hay un muchas. tope o aquí hay un... ¿no? Muchísimas. Muchísimas. O sea, como... Hablando de los grupos, ¿eh? ¿Quién accede? Entonces accede muy poca gente. Para empezar, ni Cristo sabe qué es esto, ¿no? O sea, para empezar. Pero luego, en entornos más o menos feministas tal, ¿quién accede, no? Entonces accede un perfil de hombres que están en recursos de tipos variados que se la cuelan y no quieren, y luego mucho aliado, ¿no? Yo trabajo mucho como con este perfil de tíos que quieren estar. Entonces, ya es un perfil muy específico. Entonces eso es un límite de la leche, ¿no? Pero claro, pues, con esta propuesta, si tu propuesta es llegar a todo el mundo, pues yo qué sé, vete a la tele o vete a un podcast, yo qué sé, ¿no? Pero, vale. Entonces, hay una limitación para mí que es muy como cuantitativa. Con esta herramienta estamos muy en lo identitario, muy en el gueto, muy sin salir. Y a la vez yo pienso que en el momento en el que estamos hay muchas estrategias a muchos niveles y todas son válidas y yo creo que en esta es en la que puedo aportar y yo confío mucho como en la idea de los agentes multiplicadores. ¿No? Como que yo sé que alguien que lleva 1 año, 2 años en un grupo haciendo esas reflexiones, ya hay cosas que no va a poder hacer de otra manera. Entonces eso tiene que ver con hacer de otra manera con ellas, hacer de otra manera con ellos, etcétera, etcétera. Pero es un límite de la leche.
es un límite. Yo hago muchas cosas gratis, pero muchas no. O sea, si cuesta pasta. Y pastas de la gente que pone o pastas de un espacio de igualdad que contrata el recurso. Entonces, como también ahí hay un límite claro. Porque el límite yo lo veo, puedo trabajar gratis mucho, pero no todo el rato, ¿no? Claro. Entonces, esto es un límite. Hay un límite que tiene que ver con el tiempo que le dedicas a esto, ¿no? O sea, como que yo pienso, joder, ¿en serio es esto prioritario frente a llevar a los peques a balonmano o hacer otras cuestiones relacionadas como con el cuidado y tal? Pues a mí siempre ¿no? me genera como contradicción. Em, También tuve un tipo que en la penúltima sesión nos cuenta que él, para venir al grupo, ha contratado a una mujer para que le cuide a los hijos. Y yo pensé, hostia puta, ¿no? Como, en fin, bueno, como que la limitación del tiempo, de los recursos, ¿no? Del tiempo, del dinero, tal. Y luego, ¿qué limitaciones hay? Joder, pues que los seres humanos tenemos resistencias al cambio, ¿no? Todo esto que decía antes de que perder privilegio, una movida, ¿eh? Hombre, es más incómodo que tenerlos, Joder, desde luego. se está gustísimo. Sí, No me jodas. Entonces, en fin, como que eso es complicado sí, 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 también, sí. ¿no? Em, ¿Y en qué era? ¿Qué más límites, no? ¿Cómo has dicho? Sí, limitaciones que te encuentras, ¿no? En ese tipo de curros. Sí, pues hombre, ahí van unas cuantas. Hmm. ¿Qué más limitaciones? Seguro que se me ocurren más porque hay muchísimas. Hay muchísimas. Pero... Sí, no sé. Vale, está bien, está bien. Algo así. Bueno, me has recordado a un chico que vino a un grupo y me dijo, que ya además el tío llevaba ya un par de años, y me dijo, le conté a mi mujer que me tenía que ir a hacer una cosa de trabajo para poder venir. Y yo decía, Ay, por Dios, es que llevamos claro. aquí 2 años. Y yo decía, no lo entiendo. Y le dije, no, no, no puede ser. O sea, es mejor que... O sea, porque era que tenía que hacer algo con el chaval, con su hijo, ¿no? Y yo en plan, no, no, no. Incluso cuestionándome a mí en plan, ¿qué estoy ¿Qué haciendo estoy aquí, no? haciendo? Si este tío viene aquí a los 2 años y dice, nada, le conté a mi mujer que tal para poder venir. O sea, es un poco meme, ¿no? Se podía hacer un Es meme. bastante mal. Em, Bueno, una cosa, un miedo que tengo yo siempre, ¿Vale? que me apetece contarlo porque hoy estoy entrevistando a alguien que también me siento identificado, es que la persona haga teatro. O sea, me apunto porque esto me da puntos o porque alguien me ha dicho que lo haga y es como el peaje que voy a pasar para volver a tal. Esto es lo que más me... De hecho, cuando trabajo a nivel individual es como el mayor miedo que tengo, y hace poco un chaval estaba haciendo un buen teatro y se destapó un día porque la volvió a liar mucho. También el chaval pues como que lo dijo, no, esto lo que estoy haciendo solo para que no me dejéis de dar a chapa y tal. Y joder, me sentó fatal, y la verdad es como un poco el miedo que más tengo, ¿no? A veces cuando digo, ay, ¿por qué estará aquí este mozo, no? Pero te iba a preguntar otra cosa. Eh, yo no tengo la respuesta, pero ¿qué piensas tú de esto de he contratado a una mujer para que me cuide a los hijos para poder ir al grupo de hombres? ¿Qué pienso de Sí. eso? ¡Wow! O sea, yo una cosa que también voy aprendiendo con los años es que los contextos de cada quien son los contextos de cada quien. Entonces, Ujú. como analizarlo desde mi visión y mi perspectiva política, al final es un juicio del carajo, ¿no? Entonces, como que cada quien toma sus decisiones en base a lo que sea. Para mí, en este caso, hablábamos de un tipo que tenía contratada una tipa latina, sin papeles, no sé qué, no sé cuántos, o sea, como una casuística muy específica en la que él ni siquiera había pensado, después de meses de proceso, que eso podía entrañar alguna contradicción. O sea, que cuando hablábamos de cuidados, cariño, de pronto, y a la vez es como, ¿quién soy yo? Si él está todas las tardes con sus hijos y una tarde decide lo que... No sé, ¿no? Sí, 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 sí. Como... Que claro que me sale un juicio porque soy así de... Porque soy así, ¿no? Claro que me sale. Pero... Si me lo preguntas es como, pues él está tomando sus decisiones. Si a mí me la pregunta como facilitador y nos sentamos Ujú. y analizamos un poco la movida, pues igual le puedo acompañar y digo, pues mira, igual está mejor que no vengas. O igual digo, pues chicos, yo no sé, ¿no? Como Claro. que se me hace un poco raro contestar a esto. A priori, Ujú. ¿qué te digo? Pues chico, parece un cuadro, ¿no? Ya. Vas a venir aquí. Claro, como toda esta cosa que dices tú del teatro, no sé cómo lo nombraban, ¿no? Como
yo también ahí hay una cosa en el que las motivaciones de cada quien son muy difíciles de controlar desde nuestro lugar, ¿no? De facilitadores. Entonces, para mí lo importante es generar un espacio seguro, ¿no? Como se dice ahora, yo no sé si existe esa cosa, pero bueno, un espacio seguro, un espacio amable en el que cada quien pueda compartir en determinado momento por qué está y lo que le pasa de verdad. Además, mola un montón, hay una cosa como de palomitas, ¿no? Que a partir de la sesión 10-12 ya empiezan a salir los melones por lo que está cada uno, ¿no? Y yo me he encontrado muchos de esto. Tengo uno, o sea, bueno, un colega, iba a decir, claro, que al final se convierten en colegas, ¿no? En un punto. Que hablaba de los campos de reeducación. Ay, ¿cómo decía? Bueno, como un concepto así reciclado, como de, no sé, como de Segunda Guerra Mundial, de los soviéticos o no sé qué, como campos de reeducación, ¿no? Entonces, como yo también he tenido muchos que de repente en determinados espacios les han dicho, para seguir en este colectivo, para no sé qué, has hecho una agresión, has no sé qué, entonces me los mandan a mí. Y claro, yo hay un punto que tanto eso como en general digo, bueno, pues aquí vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿No? Como por esta cosa, me preguntabas los límites. Pues un límite es, ¿cuáles son los resultados Claro. que sacamos de esto? Pues es que a mí mi terapeuta me dice, porque estoy así y me dice, amor, que igual la ficha te cae dentro de 2 años. No Claro. lo vamos a resolver hoy. Y hay un punto de, como, pues es que los procesos de transformación personal no son de un día para otro. Y no son muy medibles tampoco, Y no son ¿no? muy medibles Para tener una gráfica tampoco. y decir, ah, vale, está teniendo sentido. Sí, total, Ya. total. Ujú. Y luego, ¿te puedo contar otra chapa? Claro. Es que yo estaba pensando, hay millones de limitaciones del trabajo con hombres, ¿no? Y me han salido 3 como que estaba pensando, no puede ser. Y se me ha ocurrido otra que además hemos comentado. Entonces, para mí hay una cosa que es, a ver, voy con ello, no sé ni cómo decirlo. Un límite muy grande de este tipo de propuestas de intervención tiene que ver con entender que está acotado a un tipo de sujeto. Y es un tipo de sujeto, en este caso, un tío, ¿no? No todo tipo de tíos, además, pero... Entonces, lo que quiero decir es que para mí un límite que es muy complejo de tratar tiene que ver con que esta propuesta sigue reificando una concepción binaria del género en la que yo no creo, con muchos matices, ¿no? Pero creo que la realidad es más compleja y seguir apelando a la categoría hombre para esto lo que hace es que la gente que no encarne esa categoría, que la encarne en la periferia o que pretenda destruirla para hacer otras 100.000 categorías, ¿qué pasa con esa gente? Claro, esto es muy difícil. Mira, yo cuando empiezo en esto, empiezo porque yo estoy en una asociación que se llama Otro Tiempo, que es una entidad feminista que hace procesos de formación, de facilitación, pues un poco todo esto. Eh, yo entro ahí porque ellas hacían autodefensa feminista. Y entonces, pues... Y entonces de repente, muchas veces, pues van a determinados sitios y dicen, vale, o sea, guay, con la propuesta no mixta, vamos a empoderarnos, ¿qué hacemos juntos estos? Y entonces yo entro ahí para dar respuesta a qué hacemos con todos estos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que durante mucho rato, esto hace ya muchos años también, que también van cambiando las ideas que tenemos sobre el mundo y sobre el género. Entonces, la movida de esto era como, vale, trabajamos separados. Entonces, para mí hay una cosa que, y esto se lo digo siempre en el encuadre a los chicos, mi percepción del mundo y de entender el género es mucho más compleja que estas dos categorías binarias. Ahora, estas dos categorías binarias existen y desde ahí es estratégico trabajar las relaciones que se dan entre ambas. Yo con mis chicos voy trabajando según lo que demanden. No suelo trabajar el tema como de la heterosexualidad y desde ahí, ¿no? Como las violencias hacia otros sujetos y tal. Es verdad que como yo tengo como muy incorporado este enfoque que hablamos antes interseccional o transfeminista en cualquier caso, esto está, pero lo que quiero decir es que a mí me genera dilemas y me supone un límite muy grande entre cómo yo concibo la movida y el horizonte hacia donde creo que tenemos que caminar, que es hacer esas fronteras cada vez más porosas. Yo no digo que vayan a desaparecer estas dos figuras, ¿no? Por cuestiones biológicas, por cuestiones sociales, por muchas no van a desaparecer mañana. Ahora, el horizonte es que como poco sean flexibles y permitamos que la periferia ocupe otro lugar, ¿no? Ahora, la realidad es que ahora mismo hay mogollón de tipos
cis, hetero, blancos, no sé qué, no sé cuántos, como grupo social, que además de mayoritario, porque son muchos, porque tienen poder, o tenemos poder, vamos a trabajar las violencias específicas de esta gente. Y me parece como interesante si vamos a mirar en la transformación social. Ahora, también me parece interesante cuando las propuestas tienen que ver con los enfoques no binarios, con los enfoques trans y demás. Claro, yo lo que me pasa es que cuando me vienen chicos, casi siempre me vienen así, o sea, un perfil tal, ¿no? Hay algún bisexual, hay unos que... Cuando he tenido que intervenir y hay un chico trans, alguna persona no binaria, claro, el enfoque cambia y lo que hago es tratar mucho con esta persona en el previo, digámoslo así, en plan, oye, este grupo va de esto, los objetivos fundamentalmente van por aquí, ¿tú qué onda? ¿Quieres, no quieres? Bla, bla, bla. O sea, como por ubicar esta cosa de cuando hacemos la no mixticidad desde un uso estratégico para entender las violencias, nombrarlas y poder ponerlas a dialogar, nos estamos dejando fuera muchas cosas. Claro. ¿No? Y entonces como que a mí eso me parece un límite que yo no tengo resuelto. Bueno, ahí está. Y que también tengo mucha fe en que se va a ir resolviendo. Porque creo que la chavalada viene a tope con Total. esto. Entonces como... Bueno, pero que me parece un límite, ¿no? Como reificar un poco estructuras que ya de por sí son complejas y son opresoras, ¿no? Per se. Entonces, bueno. Me lo parece a mí también, te contaba antes, ¿no? Que es como un miedo que tengo a veces, ¿no? En según qué espacios con esto, porque esto se trata mucho siempre como los hombres y las mujeres, ¿no? Y es verdad que creo que el hecho de que las personas que estamos llevando estos grupos estemos pensando en cómo hacer esto mejor, puede ser señal de que estamos abiertos a incorporar otras visiones que igual, pues en tu día a día, no están, o no en tus grupos, o no mucho, pero sí que están de alguna manera. Y en mi caso sí que veo que está siendo una cosa paulatina, pero que estoy como preguntón, ¿no? Como a la gente que tengo cerca, oye, ¿tú cómo harías, no? Oye, y a ti, que eres una persona no binaria, ¿cómo te gustaría si vienes a un grupo así, ¿no? Como... Entonces, bueno, yo qué sé, dentro de un par de años yo creo que si nos sentamos aquí otra vez, pues lo tendremos un poco más resuelto, ¿no? Igual que Ojalá. muchas otras cosas. Total. Vale, oye, te quería preguntar así como para tipos que estén escuchando este podcast, ¿qué consejos les puedes dar a la hora de poder hacer pequeños cambios que puedan incorporar en su día a día, que puedan tener ese impacto positivo, ¿no? Como para que no... O sea, yo invito a todos los tíos, voy a mirar a la cámara y me voy a poner en serio, yo invito a todos los Venga, tíos va. a que vayan a grupos de hombres, hay un montón de muchos tipos, hay online, hay presenciales y te puede cambiar la vida. A ti y a la gente que tienes cerca, sobre todo. Y también sé que hay gente que dice, chico, yo es que no voy a ir a un grupo nunca porque me da vergüenza, porque me da palo, No tengo tiempo, tengo porque es ganas. que me pongo nervioso cuando voy a comprar el pan, pues cómo voy a ir ahí a que me hagan hablar o ¿Vale? lo que sea. Entonces, ¿cómo podrían incorporar cambios o llevarse a algún darse cuenta o hacer algunos cambios a su manera, por así decirlo, de manera autodidacta? Wow. Mira, yo creo que vuelvo como una idea que traía antes y tú como CNVero además me la vas a comprar a saco. Para mí una cosa súper transformadora y súper difícil es escuchar con la pretensión última de escuchar, ¿no? Como saliendo de determinadas actitudes de escucha, pues esto de los oídos sordos, ¿no? De como salir de determinados lugares que nos colocan en la desconexión y desde luego a nosotros por encima. Quiero decir, entender a un nivel profundo qué situaciones generan al otro lado malestar tiene que ver con escuchar ese malestar, ¿no? Entonces, para mí, la idea de... Tengo una amiga, siempre me vienen como anécdotas, pero porque creo que son como ilustradoras. Tengo una amiga que... Pues, de estas que ves 2 veces al año, ¿no? A comer un día. Y entonces, ay, no sé qué, ¿y qué haces en estos talleres? No sé qué. Y entonces recuerdo que ella se quedó así, estaba en una terraza, estaba fumándose un cigarro y me dice, yo creo que en estos talleres lo que deberías enseñar a los tíos es a callarse.
O sea, como lo trajo como desde una tranquilidad, una naturalidad, una espontaneidad. Y yo pensé, hostia, ojalá, eh, no sé cómo decirte, cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, como que creo que hay algo en la necesidad de hablar y de llenar el vacío con nuestra peli que invalida mucho a la otra persona. Insisto, creo que esto lo hacemos todo el mundo. Pero creo que es verdad que cuando lo pensamos desde el género, nuestros lugares de escucha tienden a lugares más paternalistas, más de dar la solución, más de dar un consejo, más... Y ahí estamos invalidando la experiencia de la otra persona. Entonces, en un contexto donde la otra persona busca mucha validación porque sabe que es una intrusa, joder, dejar de hacer eso, claro, es muy fácil decirlo, pero luego en lo concreto es muy difícil. Pero creo que hay una cuestión de escuchar sin juzgar, sin justificarnos, sin no sé qué, cuando se nos nombren situaciones de violencia, no sé qué, lo respiramos un segundo. Igual retomamos la conversación mañana o pasado, pero déjatelo estar. Porque para el otro lado, nombrar una violencia muchas veces es un megaproceso que flipas. Entonces, si de repente lo tapas, lo invalidas, lo no sé qué, estás haciendo un daño del copón, entonces vamos con ello, ¿no? Como vamos a escuchar estas violencias para ver cómo tal. Yo una cosa que... o sea, creo que hay muchas cosas que hacer. Creo que recoger eso también implica una responsabilidad de hacerte cargo, ¿no? Como una cosa que las mujeres de mi entorno me devuelven y los chicos también, y lo trabajamos mucho, tiene que ver con la corresponsabilidad emocional, como con hacerte cargo de la gestión del conflicto y de la diferencia y que no tengan que ser siempre ellas las que se encargan de esto. De que el ambiente esté adecuado, de vamos a ver si organizo una cenita, no sé qué, para hablar de este tema que es un temazo. Como dar un paso adelante con eso, que son cosas que son muy difíciles cuando no estás hecho, ¿no? Pero tiene que ver como con hacerte cargo. Yo creo que por supuesto hay que... no es el fin último, y como decíamos, ya no sé si grabándonos o no, pero para mí no es mi movida, pero está muy bien leer mucho, ¿no? Como leer otras cosas distintas, leer cosas de gente que sea lo más diferente a ti, ¿no? Y para mí ahí vuelvo como esta cosa como del enfoque interseccional, ¿no? Es como quieres saber cosas como de feminismo, pues, ¿por qué no lees cosas afrofeministas, ¿no? Porque, no sé, como leer cosas que digas, joder, qué movida, más rara, Ujú. ¿no? No la vas a incorporar ese día, pero empezar a escuchar cosas distintas, ¿no? Eh, por favor, todo el mundo, Pícara Magazine, todo el rato sin parar, todas suscritas, todo, ¿no? Un perfil muy aliado también ahí en el periódico El Salto. Hay una sección que se llama Masculinidad en Demolición. En el diario. O sea, que además cada vez hay más productos culturales feministas, ¿no? Yo vi otro día el corto este de La Loca y el Feminista, creo que se llama, uno que estaba nominado a los Goya. Bueno, pues, o sea, que una cosa así esté nominada a los Goya es como culturalmente el feminismo, ¿no? Esta ola del feminismo ya ha llegado. Total. Entonces hay muchas cosas como que consumir que nos hacen ir sensibilizándonos poco a poco. ¿Qué más cosas puedo hacer? Hostia, pues además de apoyar los proyectos de crowdfunding, no sé qué, asistir a charlas o a manifestaciones o espacios tal. Y sobre todo yo creo que luego en lo concreto hay una renuncia muy grande que todos podríamos, deberíamos hacer, que tiene que ver con poner un poquito a disposición de la otra el recurso más valioso que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Entonces, como que pienso mucho en esta cosa como de los cuidados. Y los cuidados tienen una dimensión muy tocha que es muy material, de tiempo, ¿no? Entonces, como cada quien elige dónde, ¿no? Como para mí eso, por eso digo cada quien depende. Pues el que tenía a sus hijos cuidados por no sé quién, pues igual es de su sitio o igual no. Y siempre vamos a esta cosa de hay que limpiar el baño, hay que limpiar el baño, hay que limpiar el baño, totalmente. Pero que son muchas cosas, entonces como que suenan como cosas muy etéreas, muy poco concretas, pero porque también una cosa que he aprendido es que decirle a la gente en lo concreto lo que tiene que hacer aporta poco. Primero porque yo no soy nadie, porque luego depende de la coyuntura de cada quien, ¿no? Pero esto, ¿no? Como entender que hay una distribución desigual de los tiempos y las energías que disponemos una gente y otra en la vida, y esto se ve mucho en las familias, ¿no? Como es un lugar muy evidente. Pues esto, ¿no? Que igual lo que más te apetece en el mundo es
pasarte la tarde entera jugando a la Play o yendo al gimnasio o haciendo lo que sea, que está muy bien, cariño. O sea, que cada quien tal, pero pues esto, ¿no? Que las uñas del abuelo no se cortan solas, ¿no? Y que sobre todo mientras tú estás haciendo eso, ¿qué están haciendo alrededor las personas de tu entorno? En este caso, las mujeres. Entonces, intentar entrar en conciencia de eso y sobre todo entender que poner un poquito de ese tiempo a disposición es potente. Y para mí los cuidados es una dimensión muy amplia, que es que igual quedar con una amiga o con un amigo a escuchar y sostener el malestar es súper potente, ¿no? Y no estamos como tan acostumbrados a hacerlo. Y son tareas de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, que se puede hacer muchas cosas. Muy difícil, o sea, yo qué sé, depende de cada quien, pero Bueno, y que si alguien se escucha puede. esto o ya tenía ganas de antes, pues no es difícil. No, es como si dices, tengo 1000 pavos y los quiero donar a una causa de tal, no te preocupes que la vas a encontrar, ¿no? Pues si quieres donar 1000 horas, también las vas a encontrar, Me ¿no? encantan tus ejemplos, Em, total. me ha recordado mucho, tío, y yo no era tan consciente. Yo hice un grupo de comunicación no violenta para familias Wow, y no había más que mujeres. sorpresa, Eran igual 15 madres. sorpresa. Y me conmovió mucho que una de ellas me contaba que su hija tenía 14 años y que cuando volvía del instituto, pues ella siempre estaba en casa, ¿no? Pues para estar pendiente de ella, o yo qué sé, pues porque le costaba igual dejarle a su bola o lo que sea. Y me encantó que hubo una transformación, no era para eso el curso, pero da igual, porque yo a veces le pregunto, y no te quieres meter en la vida de la gente, ¿no? Y no es un curso para eso, pero claro, decían, es que claro, no tengo tiempo, no sé qué. Yo un día les pregunté por sus parejas, ¿no? A quienes vivían con ellas. Y sus parejas por las tardes pues estaban montando en bici, jugando a no sé qué, o arreglando el faro del coche. Y esta mujer me dijo que desde que su hija dio a luz, desde que dio a luz a su hija, no había tenido una tarde entera libre. Es que, Nunca, nunca en 14 años, tío. Y a raíz de hablar de eso, pues fue reclamando espacios en casa a su compi qué guay. y qué alegría el día que me dijo, tío, me apuntaba a yoga, que todas mis amigas llevan tiempo yendo, todas no, algunas, y me lleva como haciendo tilín y voy a yoga los jueves, que ya ves tú, los jueves por la tarde mi marido se queda en casa con la cara larga porque ahí no me puedo ir con la bici. Igualmente. ¿No? Y yo no era tan consciente de eso, ¿no? Que a veces es verdad que en según qué espacios hay gente que dice, bueno, eso está muy superado ya, lo del machismo, porque fíjate, tal. Y piensas, tío, peña de 40 palos, que tenía igual 43 esta mujer, y qué cosas tan concretas y con una carga tan grande, ¿no? Como por las mañanas trabajo y por las tardes estoy toda la tarde en casa y esta va a ser mi vida, ¿no? Tan demoledor, Hmm, ¿no? Como sí. asumir que no has tenido una tarde exclusivamente para ti, ¿no? La doble jornada que se llama. Y que ni siquiera se cuestione, ¿no? Sí, esto que dicen las mujeres a veces de, joder, nos la habéis colado, ¿no? Antes trabajábamos en casa y ahora trabajamos fuera y trabajamos en casa, ¿no? Sí, a mí lo que me rayaba era que ni siquiera se cuestionase eso, ¿no? En plan, pues yo estoy con mi hija, ya está. Y mi marido, pues como ha estado trabajando, que yo también estoy trabajando, pues hace otras cosas, ¿no? Y sí, Es sí, me impactó, la verdad. que es muy difícil de entender. Hablamos del privilegio nosotros, pero para ellas identificar, nombrar cosas como violencias, joder, es difícil Ya, de entender. ya. Es una movida. Pues bueno, ahí quedan estas propuestas que has nombrado. Quien quiera seguro que encontrará la manera. Em, Total. siempre digo que es difícil. A ver, siempre digo que a los grupos de hombres tienes que salir peor que has entrado. O sea, no es un grupo para salir y decir, qué bien me siento, ¿no? No es como ir a terapia. No es un grupo que dices, gracias a que vengo a este grupo, mi calidad de vida ha mejorado. Igual no son los beneficios. Y desde ahí la dificultad, ¿no? Pero sí que el beneficio que puedes tener es entender que estás dejando de contribuir a un sistema injusto, ¿no? O por lo menos un poquito menos, ¿no? No creo que nadie nos pasemos el juego ni con 80 años o 90, pero para mí esa es la motivación un poco, ¿no? Que invito a otros chavales a que... Pues sabes que con el tiempo yo sí he visto que se llevan una cosa que es muy guay. Porque claro, claro, es bastante cenizo y un rollo el primer día en el encuadre decir, aquí venid, nada más que a sufrir, ¿no? Es una movida, ¿no? Sí. Es como, joder, tío, que está muy motivado para querer estar aquí, ¿no? Como y la empatía y bla, bla, bla. Y antes te hablaba de los tres enfoques y creo que hay una cosa del enfoque de los costes que no es mi objetivo, pero en general, los tipos que nos acercamos a esto, que venimos a estos procesos, yo me he dado cuenta que tenemos una necesidad no cubierta de vínculos con hombres de otra manera, ¿no? Entonces, para mí no es el objetivo,
pero es una cosa que pasa por el camino y que es súper potente, ¿no? Como tener otros lugares de referencia. Entonces, esto es como lo que hablábamos antes. ¿Es mi objetivo que vengan aquí a hacer amigos? ¿A ganar encima otra cosa más? No. Sí puede ser mi objetivo que estén pendientes de la cita que tiene en el médico, que le acompañen a hacer un trámite que no sé qué, a comprar ropa o a cosas que generalmente están acostumbrados a que le acompañe su mujer. Pues estamos liberando de tiempo de cuidados. O sea, que para mí para mí sí es feminista que los tipos nos relacionemos de otra manera, más desde el cuidado, desde la vulnerabilidad, bla, bla, bla. Es súper transformador y además es verdad que, joder, como que te llevas algo, ¿no? En ese sentido, que yo durante mucho tiempo aquí venís solo a perder y con el paso del tiempo me doy cuenta que también, depende del grupo y depende de muchas cosas, hostia, te llevas como un espacio de referencia que también te lo llevas y te apuntas a danza africana, entiéndeme, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. de repente aquí es como un espacio en el que las lógicas no están atravesadas por las lógicas masculinas a las que estás acostumbrado, de la competición, de no sé qué, del macho, de tal, sino es un espacio más de escucha, más de vulnerabilidad. Hostia, eso, viviendo los tiempos que vivimos de individualismo, de alienación, de no sé qué, en fin, que yo no trabajo en esto para hacer citas entre tipos, ¿no? Pero parece una cosa súper potente Sí, sí, sí. que yo veo que muchos de ellos sí se llevan, ¿sabes? Es muy guay. Total. Oye, has nombrado varias veces esto de los costes y los beneficios. ¿Te importaría como ubicarlo un poco para quien lo escuche de nuevas en qué consiste este concepto? Vale. Cuando se habla de los costes de la masculinidad, se refiere como a que, es decir, tú naces con este cuerpito, ¿no? Y vas aprendiendo cómo te tienes que comportar en el mundo, ¿no? Con un montón de mandatos, que son de género y no, pero los de género son bastante nucleares, ¿no? Como a nivel identitario y a nivel relacional. Em, Hay determinadas pautas de cómo tú aprendes que tú eres. Es decir, yo soy una persona valiente, ¿no? Y ahí tengo como un mandato, una cosa identitaria. Yo, ¿quién soy? Un tío valiente. Ser un tío valiente, en las prácticas cotidianas que yo tengo, me lleva a hacer unas cosas sí y otras cosas no. Tipo, como soy un tipo valiente, me gusta ir rápido en la moto, ¿no? Entonces, otra gente que no sea valiente, pues de pronto a lo mejor esa práctica no le gusta. ¿Qué pasa? Que hay determinadas prácticas que nos ponen más en riesgo como sujetos. Es decir, si yo soy valiente y desde ahí me gusta el riesgo de ir a la moto, los deportes de riesgo me da igual, es muy probable que esas prácticas me pongan más en riesgo que si lo que me gusta es hacer ganchillo. Igual me pincho un dedo y ya está. Entonces, claro, en esa cajita tan rancia de la masculinidad, en general hay cosas metidas ahí sobre cómo tenemos que ser que tienen tendencia a llevarnos a acciones que nos ponen en riesgo. ¿Sí? Eh, Consumo de drogas, o sea, un montón de historias que son malas para nosotros como organismo. Entonces, claro, mucha gente se pone a pensar en esta movida y dice, hostia, hay una tendencia muy clara entre las prácticas autolesivas o de riesgo y ser un tío, ¿no? Que Ujú. sobre todo son los ámbitos que decíamos antes, ¿no? Como de enfermedades cardiovasculares, de adicciones, de situaciones de suicidio, sin techo, bla, bla, bla. Y yo pienso mucho como en esta cosa de las guerras, que me parece tan compleja de analizar. Entonces, mucha peña empieza a decir, hostia, la masculinidad es un factor de riesgo para la gente, ¿no? Para los tíos, sería el enfoque. Y efectivamente las cifras están ahí. Y a mí me parece que hay que atenderlo. Eh, claro, eso que en sí mismo existe convive paralelamente con decir, si yo soy un tío y en mi identidad entra no sé qué cosas, a ver si soy capaz de hilar con el ejemplo de antes. Yo soy un tío, entonces soy valiente. Entonces, como soy valiente, me gusta... es que no me va a salir, no me va a salir, no quiero liarla. Pero desde ahí, las cosas que se aprende que yo tengo que ser cuando soy un tipo, socialmente van a estar mejor valoradas. Tipo, me gusta la velocidad y entonces tengo un montón de recursos para tener un cochazo, ¿no? O un coche, da igual. Vale, si a mí lo que me gusta es cuidar a la gente y no sé qué, y lo que hago es ganchillo,
¿Qué está mejor visto en la sociedad? ¿Preparar la ropa de los peques y de la abuela o llevar a los peques en coche? Pues está mejor vista la del coche. Entonces, hay una tendencia bastante estructural en relación a las cosas que nos gusta ser y hacer, que tiene que ver, que también está relacionada, sorpresa, con el género. Los tipos en general tenemos mayor reconocimiento y ahí ya entra todo. Ocupamos más los puestos de poder, ocupamos más el espacio público, ocupamos más. Porque esos mandatos de cómo tenemos que ser nos han llevado ahí. Entonces conviven estas dos cosas, lo de los costes y lo de los privilegios, ¿no? Entonces, pues depende de donde quieras tú poner el foco, depende de donde pongas el diagnóstico de por qué la masculinidad es problemática. Depende cómo resuelvas esta ecuación, tal. Entonces, en general hay muchos dispositivos e instituciones, determinadas maneras de entender los feminismos que se centran más en esto. Si los hombres no tuvieran que demostrar su valentía, la competición, no sé qué, y conectaran más con su vulnerabilidad, pues el mundo sería como el meme, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si los hombres no fuéramos tan machirulos? Pues una fantasía de lugar, ¿no? Total. Y a la vez es como, el foco está aquí. Hostia, yo creo que el foco está aquí. Yo creo que el foco está aquí, porque mientras ellos hacen la guerra y ellos matan, a las mujeres también las matan, ¿eh? Y justamente en el contexto de guerra, de maneras muy particulares, ¿no? Como territorio de conquista, ¿no? Y violencia sexual y tal. Hostia, entonces, si yo miro desde aquí, veo esto, pero también veo qué les pasa a ellas. Entonces, para mí ver el mundo libre de estas relaciones, o sea, entender el género como una cuestión autorreferencial, en el sentido de los chicos son esto, no, el género es una categoría relacional. Existe en tanto que se construye como una polaridad y si aquí soy valiente, aquí soy cuidadora, ¿no? Entonces, como salir de ese análisis me parece empobrecerlo y me parece que aunque resolviéramos estas cuestiones de los costes y viviéramos mejor los tipos porque conectáramos con nuestra necesidad y no tendríamos que medirnos las pollas, aquí seguiría habiendo drama con las mujeres. Entonces, me parece un enfoque que al final lo que nos hace es seguir ganando, seguir teniendo privilegios. Claro. ¿Sí? Hay una cosa que dice Fabián Luján que yo decía antes que a mí me... ¿Sabes estas cosas click? Pues él habla mucho de la mujer tutú y del hombre yo-yo, ¿no? Entonces como que me parece una idea muy grande. Es como la mujer, yo estoy bien y encuentro mi bienestar en tanto que satisfago tu necesidad. Mi bienestar está en ti. Y yo soy un hombre y satisfago mi necesidad en tanto que yo estoy guay, ¿no? Entonces yo juego con el muñeco y vuelo y mato porque me proyecto en él, pero yo como niña aprendo que me proyecto cuidando aquí, claro. ¿No? Entonces como que creo que hay una cosa como muy estructural y desde ahí se fundamentan un montón de cosas. Entonces, si eso no es un privilegio, no sé si es un privilegio, pero es una situación súper desigual. Que a una gente la condena a una cosa, otra condena a otra. No, tío. No. Ellas tienen que ser poderosas y volar y hacer lo que les dé la gana. Y nosotros tenemos que entender que esto es una maravilla y que hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, no sé. No, Sí. no sé si te... Vale. Fabián Luján, siempre. Terapia, talleres, todo. Es que le amo. Sí, también he hecho cosas con él y Es un tío muy guay. me inspira mucho, Fabián. Sí. Oye, pues me quedan preguntarte como 10 o 20 cosas. Sí. Entonces... Elige cuál. No. Elijo que vengas otro día, diciendo, si 2 quieres. Horas, ¿cómo vamos a hablar 2 horas? ¡Qué tostón! Vamos, yo no me escucharía un podcast de 2 horas ni muerto. Enhorabuena. Si has llegado hasta aquí es que te interesa la movida, apúntate a un grupo de hombres. Porque si has llegado hasta aquí es porque te interesa la movida, te lo digo. Si has llegado hasta aquí, ponnos un comentario en YouTube si eres hombre o eres mujer, porque esa es buena. Eso también habrá que verlo. Esa es interesante. Pues mira, para cerrar me gustaría preguntarte qué es esto de Otro Tiempo, que lo nombres, y también un poco la disponibilidad y lo que se ofrece desde Otro Tiempo, desde los talleres con hombres y tal, claro. Para quien ha llegado hasta aquí y esté interesado, pues que conozca un poco más, que además es un proyecto muy interesante y... Sobre todo por esto, porque es un proyecto muy interesante, en la que el trabajo con hombres es una de las patitas que tiene. O sea, que tiene... A ver, somos una organización de poca gente, o sea que no... poca gente, pero bien avenida. Otro Tiempo es una entidad feminista que nace... pues hace 14 años, 15 creo que hace... Pues la semana que viene, una cosa así, bueno, como hace un rato...
que tiene varias vidas, que durante un tiempo estuvo registrando como los feminicidios, ¿no? Con el proyecto de feminicidio.net. Bueno, tiene muchas vidas y que desde hace una temporada se dedica a procesos de formación-facilitación en un sentido muy amplio, de trabajo con profesionales, con instituciones y tal para herramientas, mucho trabajo con mujeres, algo de trabajo con hombres y también con chavalada. Y que las líneas de curro son muy amplias, ¿no? Como que hay una pata que tiene que ver con los procesos de autonomía económica y de empoderamiento a través de tal, mucho con mujeres supervivientes y demás. Hay mucho trabajo en temas de violencia sexual, de violencia vicaria, bueno, como un montón de patas y que es muy interesante. Y sobre todo creo que es una entidad que su sello de identidad tiene que ver con las metodologías creativas, ¿no? Que hay cosas que hemos hablado antes, ¿no? Como de la facilitación y tal, como enseñar desde otro sitio, ¿no? Pasar los aprendizajes por el cuerpo, por la emoción, para que sean significativos. Y entonces ahí pues hacemos mucho curro también como con tema de masculinidades en formaciones, talleres y grupos de hombres. Entonces, bueno, pues Otro Tiempo es la organización, yo soy fan, y ya está. Es como, yo creo que es, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Parece un sitiazo. Sí, total. Pues dejaremos toda la información abajo para que le interese, porque curráis en Madrid, no solo, ¿no? No solo. No solo, No vale. solo, pero fundamentalmente. Fundamentalmente, y también hacéis cosas online, ¿puede ser que he visto alguna vez? Sí, vale. Yo no. porque acabé tan frito en la pandemia que ya paso, en general. Sí. Pero procuro no. Pero hay algunos proyectos que he visto que son online y tal, entonces... Es que se trabaja mucho en las violencias digitales, además, porque encima tenemos a la Rebel, que es una máquina de esto, y entonces como hay mucha cosa de qué pasa con estos entornos digitales, ¿no? Donde las violencias machistas son las de siempre, pero toman otras formas y tienen otra historia. Total. Entonces, bueno, como que hay mucha... Pasa que a mí me dan ciberzote, para que te ubiques, entonces como que yo soy el que menos le mola este rollo, pero sí, hay mucha cosa. Pues ahí queda, para quien le interese, que le eche un vistazo, es un proyecto muy chulo, que yo lo llevo siguiendo de cerca ya unos cuantos años. Nada, dejaremos abajo la información y cualquier cosa que os contacten y que pregunten, ¿no? Eso es. Y ha sido un gusto. Hace un rato, antes de empezar, ¿no? Me decías, joder, te has metido en una historia tan grande, tan complicada. Sí. Y yo te decía, tío, si es que para mí esto es, egoístamente, este rato me ha encantado, ¿no? Así que gracias por, bueno, pues por dedicar una mañana de tu semana a venirte hasta aquí, el cariño que le has puesto y... Ay, muchas gracias, qué bonito eres. Gracias. Y toda la gente que está viendo esto, que se lo envíe a sus amigos, que lo comparta, que se suscriba, que no está suscribiéndose nadie, esto no puede ser, tenemos que ver algún numerito ahí que sube un poco. A ver a este chico, anda, que está... Si vierais aquí la que tiene montada esta criatura, este nivel pro, ahí. Las cosas interesantes que cuenta. Venga, dale cariñito, un beso grande. Chao.